Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura, un lugar diferente. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador, este día jueves 11 de noviembre del 2021. Hoy día vamos a tratar el tema Situación económica y social de Ecuador en medio de sobresaltos políticos, para lo cual doy una cordial bienvenida y un saludo al economista Andrés Mideros. Él es decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Andrés, buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, vayamos de lo general a lo particular. Van a cumplir en los próximos días 6 meses del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza. Según usted, según la academia, ¿cómo está el país en el campo económico y social a cerca de 6 meses del gobierno del señor Lasso? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Fernando, y un saludo cordial a todos y todas quienes nos escuchan. La situación del país sigue siendo muy complicada, ¿verdad? Tanto en términos económicos como sociales. Hay una recesión económica que se siente desde el año 2015, que se profundizó en 2019 y que con la pandemia de 2020 nos llevó a la crisis económica más fuerte que tiene registrado el país, una caída del Producto Interno Bruto del 7,8% y un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Que aumentó hasta el 32%. 1 de cada 3 ecuatorianos y ecuatorianas vive con menos de $2.65 al día. Es una situación muy grave y que además se estructuraliza a través de la falta de reactivación del empleo. Eso hay que decirlo. Si bien es cierto, en el segundo trimestre del año, esto es hasta el mes de junio, se siente ya alguna reactivación económica, se han flexibilizado las medidas de aislamiento, hay una mejor condición sanitaria y todavía no logramos recuperar siquiera los niveles que se tenían en el 2019, ¿verdad? Estamos todavía muy por debajo del nivel económico y social que se tenía antes de que golpee la pandemia. Entonces, todavía una reactivación que no termina de concretarse, un crecimiento económico que es muy limitado y una falta de creación de empleo real y adecuado. Hemos visto que más bien aumenta la informalidad y que los ingresos de los hogares han caído. Es decir, seguimos en una situación compleja. El señor presidente de la República ha dicho que en estos cerca de 6 meses él ha creado más de 200.000 puestos de trabajo formales, adecuados, como suele llamarse, y que la vacunación que se ha dado con éxito ha contribuido ya a los primeros visos de reactivación. ¿Hasta dónde todo aquello es cierto, economista Videros? Miren, llama mucho la atención que ahora desde el gobierno de Guillermo Lasso, se diga que en efecto esos empleos que se van recuperando son creados desde el gobierno o por obra y gracia del gobierno, ¿verdad? Cuando hasta hace poco justamente el discurso de los sectores que ahora gobiernan era que no, que el Estado no crea ningún trabajo, que no crea ningún empleo. Habría que evaluar efectivamente cuáles son esas políticas que permiten esa recuperación de cierta cantidad de empleo. Porque una cosa es verdad, cuando se ven las cifras, es cierto que se ha recuperado algo de empleo. Pero ¿por qué se recupera algo de empleo? Porque hay mejor condición sanitaria, porque efectivamente se empiezan a abrir determinadas actividades económicas y la gente vuelve a trabajar en ese sentido. Pero tenemos que compararnos con dónde estábamos antes de que golpee la pandemia. ¿Y dónde estábamos antes de que golpee la pandemia? Es un nivel de empleo, de ingresos, de bienestar al cual todavía no hemos llegado. Es decir, no se ha creado empleo, se está recuperando el empleo, pero todavía de forma excesivamente lenta. Sin duda, y eso también hay que reconocerlo, la vacunación, que se ha logrado ya un importante porcentaje de la población, ayuda a eso. Pero
pero viene en el tema sanitario netamente, no por política económica, política productiva o mejoras de bienestar. En todo caso, economista, ¿cómo afectan estos vaivenes políticos en los que está sometido el presidente de la República? Estos desacuerdos con la Asamblea Nacional, con los movimientos sociales y otros temas que son materia de preocupación para el país. ¿Cómo afectan en materia económica, en materia social a un gobierno y a un país? El gobierno tiene un problema de diálogo. Hay un problema de diálogo que es evidente y eso parte desde la legitimidad misma de su programa de gobierno, ¿verdad? Porque nadie va a discutir la legitimidad democrática de la elección, ¿verdad? Y se acepta en democracia que la mayor parte de personas en la segunda vuelta votó por la opción de Guillermo Lasso. Sí, eso es así. Pero el programa de gobierno, hay que leer la primera vuelta electoral, en donde la votación que recibió Guillermo Lasso con las justas le permitió pasar a esa segunda vuelta. ¿Y eso por qué? Porque en la segunda vuelta mucha de la votación a favor de Guillermo Lasso no era a favor de su programa de gobierno, sino a favor de un cambio del partido que había ganado las últimas elecciones, más allá de los problemas propios del gobierno de Lenín Moreno, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que el presidente debería leer desde un punto de vista democrático es que tiene que dialogar su programa de gobierno. No tiene el capital político ni en la sociedad ni en la Asamblea Nacional para poder impulsar lo que él planteaba desde un inicio. Sin embargo, lo viene intentando. Y en el intento que viene realizando, lo que genera es una serie de tensiones con transportistas, con pueblos y nacionalidades indígenas, con el sector de trabajadores, con varios sectores a nivel nacional. El gobierno requiere dialogar, porque lamentablemente si no dialoga, y en ese diálogo no cede, ojo, porque sabemos que dialogar no quiere decir estar de acuerdo siempre, pero este gobierno, con las condiciones sociales y políticas que tiene que ceder ciertas posiciones para tener un programa con unos acuerdos mínimos nacionales, que no son necesariamente los que propuso en su programa de gobierno. Estamos conversando con el economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Justamente ayer se dio el segundo diálogo, acercamiento con la CONAIE, el Frente Popular y otras organizaciones. Anteriormente, el señor presidente habló con el bloque de Pachacuti, con el bloque de la Izquierda Democrática. Estas movilizaciones, estos paros, estos diálogos, estas amenazas de muertes cruzadas, de un sinnúmero de cosas, ¿qué destino podrían tener? ¿Y cuál sería el destino al final? ¿Cuál sería al final del día la situación socioeconómica del Ecuador con estos vaivenes, con estos tira y afloja, con estas negociaciones y amenazas? Porque lo político afecta a lo económico y lo económico afecta a lo social, Andrés. Absolutamente están relacionados. Si algo necesita el país en este momento es de estabilidad. Ahora bien, no vamos a pensar que la estabilidad se da sin plantear los temas que a cada sector de la sociedad le interesa. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay diferentes intereses, hay diferentes visiones. Es un país bastante heterogéneo, con necesidades muy diversas. Y si eso no entiende el gobierno, difícilmente va a poder tener unos elementos de gobernabilidad. El gobierno está sentándose en la mesa. Eso gana tiempo, pero ese tiempo únicamente se va a concretar en estabilidad económica y política en la medida en que esos acuerdos, en que esas mesas de diálogo lleguen a unos acuerdos claros. El comunicado de la CONAIE del día de hoy es absolutamente preciso en ese sentido. Han planteado unos elementos del gobierno nacional, los están conversando, pero no hay nada en firme. Si no se llega a algo en firme rápido, eso es simplemente una olla de tensión que termina explotando. Lo mismo los bloques de Pachacuti y de Izquierda Democrática han acudido a la mesa de negociación, han planteado unos elementos al gobierno nacional, pero lo que se espera es que el gobierno nacional tiene que tomarlos en cuenta para poder tener gobernabilidad. Sí, porque el gobierno y la propia CONAIE dicen que entre 15 y 21 días tendrá el presidente de la República, Guillermo Lasso, la posibilidad de dar una respuesta a las propuestas de la CONAIE, que es el congelamiento de los combustibles, pero no al precio de ahora, sino al precio anterior a la primera reunión que fue el 4 de octubre, ¿verdad? Eso es lo que está planteando la CONAIE, es decir, 2.10 el precio de la extra y 1.50 el precio del diésel. Hasta tanto
¿Qué puede pasar? Y sobre todo, el gobierno, sus sábanas, ¿hasta dónde puede extender para poder acoger de alguna medida las propuestas de los sectores sociales y de la CONAI, en este caso, que lo planteó nuevamente ayer? Sí, lamentablemente el gobierno se equivocó cuando el mes pasado decidió el congelamiento de los precios de los combustibles y lo anunciaba como un acuerdo, pero lo anunciaba como un acuerdo haciendo el incremento más alto, más rápido que se había hecho previamente. Entonces, es un error de poder leer lo que está pasando en la sociedad. Es un error leer que puede tomar una medida de incremento de los combustibles en un momento en que estamos en recesión, en que el ingreso de las personas está golpeado, no hay capacidad de consumo. Entonces, tomar esas medidas que son duras en términos de austeridad fiscal, porque tiene como horizonte justamente este tema de cerrar el déficit fiscal, que hay que conversarlo y hay que discutirlo y que tenemos que tomar una transición hacia eso. Pero hacerlo en términos de afectar aún más el bienestar en una sociedad que está golpeada por una crisis económica y por una pandemia es difícil, no es oportuno. Entonces sí vendría bien que justamente sean temas que el gobierno acepte. No sé si está en la capacidad política de hacerlo y eso es lo que preocupa, porque el tiempo está corriendo. Lo que se está ganando en este momento son algunas semanas únicamente, pero para fin de año creo yo que vamos a estar nuevamente en tensiones sociales si no hay decisiones prontas. Hay algunos analistas económicos que dicen que no se refleja en los mercados, en los precios, la incidencia de los combustibles, pero eso será de a poquito. Pero la incidencia sí es grande para los productores. Los productores se quejan de que ellos no pueden recuperar su inversión y que tienen que vender a los intermediarios, muchas veces perdiendo o incluso tienen que votar. Eso yo no sé si el gobierno lo lee bien, lo comprende bien y tiene alguna alternativa. Pero vayamos un poco avanzando. Ahora mismo el proyecto del gobierno para el asunto de los nuevos tributos está corriendo los 30 días porque es un proyecto económicamente urgente. ¿Qué diferencias ha visto usted, economista Videro, entre el proyecto original que lo llamó Creando Oportunidades a este nuevo proyecto que tuvo obligadamente el gobierno que cambiarlo, que adecuarlo y sacarlo de todo ese megaproyecto que presentó anteriormente? Sí, en el proyecto actual, el proyecto actual es mejor que el anterior, sin ninguna duda, sobre todo porque trata una materia un poco con un poco de mayor claridad, lo cual es importante, pero también porque sí considera algunos elementos que se venían discutiendo. Ejemplo de eso es, por ejemplo, que en el tema del impuesto a la renta a personas naturales, donde si bien es cierto, se afecta sobre todo a las personas que ganan entre 2.000 y 8.000 dólares, una clase media alta, pero no a los millonarios, se aumenta una décima franja en el impuesto a la renta y se aumenta la tasa máxima hasta el 37%. A mi punto de vista, todavía insuficiente para garantizar que es una reforma progresiva, pero sí es una señal de que hay una mejora en ese sentido, ¿verdad? También hay una señal de mejora en términos de eliminación de algunos gastos tributarios, de algunos subsidios, de incentivos hacia las sociedades, en donde el Estado subsidia cada año 1.500 millones. Hay unas pequeñas reducciones, nuevamente, a mi punto de vista, insuficientes, pero mejoras. Es un mejor proyecto que el anterior. De todas maneras, sigue siendo un proyecto que golpea sobre todo a esta clase media alta y genera nuevos beneficios para personas millonarias. Ya, pero el gobierno dice, el señor ministro Cueva, Simón Cueva, dice que la meta del gobierno es recuperar cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Podrá hacerlo? Y es más, ya con estos diálogos en la Asamblea, con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, con otros grupos, ¿qué podrá la Asamblea? ¿Podrá mejorar? ¿Podrá hacer algo para que ese proyecto sea más digerible y que cumpla aquellos objetivos de los que usted habla, economista Videros? Mire, yo creo que la asamblea podría, pero lamentablemente la asamblea también es un espacio que está demasiado fragmentado. He escuchado declaraciones, yo mismo he asistido a las comisiones, tanto de discusión de la ley como de la proforma, en la cual sí se plantean estas cosas y poder hacer algunas mejoras. Pero al mismo tiempo están el sector empresariales y algunos asambleístas también que piden más beneficios para las empresas y que también tienen un nivel de incidencia. Entonces, poder llegar a un acuerdo frente a eso va a ser difícil, a menos que, ahí sí, el Ejecutivo pueda generar esas mediaciones y esas mesas sociales, o sea, con insumos técnicos, son mesas sociopolíticas en las cuales hay que llegar a determinados acuerdos. Yo soy algo pesimista en términos de la capacidad de poder generar una mejora real al proyecto.
El gobierno como que apostó o sigue apostando a que esto podría llegar por Ministerio de la Ley, es decir, que en los 30 días la Asamblea no pueda aprobarlo o no pueda negarlo. Y es más, hizo una estrategia porque envió a una comisión donde el gobierno tiene acceso y donde de alguna manera puede maniobrar, puede manejarlo, y no a la Comisión de Régimen Económico donde había, conforme el gobierno, ciertos obstáculos. Pero ¿usted cree que podría ser una estrategia llegar a que se apruebe eso y entre al registro oficial por el Ministerio de la Ley? Yo creo que la Asamblea no va a permitir que eso pase. Creo que se va a aprobar algo, hay que ver en qué condiciones y que finalmente tendremos también el periodo del veto presidencial, que tomará algún tiempo. Sinceramente, no creo que sea un escenario que pase por el Ministerio de la ley, sí la proforma. Yo creo que la proforma que se está debatiendo en otra comisión va a ser más difícil que tenga los votos suficientes para ser aprobadas. Justamente la siguiente inquietud al economista Mideros era sobre la proforma presupuestaria. ¿Qué novedades hay en esta proforma? Porque ya se habla de reducción de cerca de 300 millones para educación, cerca de 300 millones para salud, y también hay un rubro para despidos de empleados públicos. En esta coyuntura, en este momento, ¿hasta dónde es manejable, es políticamente correcto hacer aquello? Es lo que más preocupa de la proforma. Hay una reducción en inversiones en educación, en salud, hay una reducción generalizada en las universidades también, hay una reducción en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que son elementos críticos que preocupan sobre lo que se está haciendo. Eso es absolutamente perjudicial en este momento de la reactivación y de pensarnos en una senda de desarrollo. Son temas de la política de austeridad que se implementan en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que deberían ser revisados, pero en virtud del acuerdo del proyecto de ley también. Y esto hay que tenerlo claro. El país necesita recaudar más ingresos fiscales para poder sostener servicios sociales. No se trata de igualar los ingresos y los gastos, de no tener déficit o de asegurar el pago de la deuda. Se trata de que el Estado pueda sostener su capacidad de proveer salud, educación, seguridad de manera adecuada, de garantizar derechos. Y lamentablemente la proforma y la forma en la que se está tratando la discusión de la sostenibilidad fiscal no apunta en esa dirección. El presidente en su último periplo a Europa y al Reino Unido, a la reunión de cambio climático, él hablaba, pues exitosamente decía, del asunto de cambiar deuda por medio ambiente, en el caso de Galápagos. Pero hay una contradicción, mientras de eso se habla, se sigue queriendo ampliar la franja minera, la franja petrolera. Entonces, ¿cómo entender esos dos discursos que podrían y no podrían, que son contradictorios, que son opuestos? Sí, sin duda, creo que ampliar la zona de protección en Galápagos es algo que se debe aplaudir nacional e internacionalmente, pero lamentablemente en el contexto en el que está el país y el gobierno es una cortina de humo, porque como bien ha dicho, se está ampliando la extracción petrolera, se está ampliando la extracción minera, se está dando paso también a elementos de privatización en el sector energético que contradicen absolutamente una verdadera intención, digamos, de llevar un desarrollo más sustentable, ¿verdad? De comprometerse con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, lamentablemente, una cortina de humo la que plantea el gobierno, así es como se lee cuando se ve la integralidad de lo que ha venido planteando el presidente. El gobierno en sus reuniones en España, antes en Estados Unidos y aquí mismo ha dicho que su meta en los 4 años es crear 2 millones de trabajos, de empleos. Y al ministro, se lo he oído al ministro del MIPRO, de Producción y Comercio Exterior, y al ministro de Economía, hablar de 30.000 millones de dólares de inversión en los 4 años. Esas metas optimistas, ¿hasta dónde pueden ejecutarse? ¿Pueden ser reales? Mira, hay un problema ahí en el manejo técnico que tiene el gobierno. Efectivamente, hay cosas, por ejemplo, con las que no estamos de acuerdo, pero lo voy a usar como las metas que plantea. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de duplicar la extracción de petróleo, ¿verdad? Subir de 500,000 barriles diarios a 1 millón. Eso es una meta del Plan Nacional de Desarrollo. Pero en la proforma
en el plan plurianual, ya dice que no la va a cumplir, que se va a quedar en los 568 millones de 568,000 barriles diarios, ¿verdad? Entonces no lo va a poder cumplir. Hablan de 30,000 millones de inversión, pero la meta del plan dice 2,600. Entonces hay una serie de contradicciones que tiene el gobierno. En la Proforma envía una programación plurianual para los 4 años, con unos valores que dices la de la Proforma y luego hay otra tabla que dices la del plan de desarrollo. Es decir, es un gobierno que no termina de ponerse de acuerdo en cuáles son realmente sus metas, en qué es lo que puede llegar a ser y en las políticas que establece. Y eso es lo que genera mucha más incertidumbre. Difícilmente va a venir inversión, además, en un contexto de incertidumbre institucional y de política pública. Sí, porque también hay que tomar en cuenta que el gobierno ahora mismo tiene una baja producción, ni siquiera está con la producción con la que recibió el gobierno, ¿verdad? Tiene como 20,000 y pico de barriles diarios menos en producción petrolera. Entonces ahí son contrasentidos. Usted ya hablaba alguna cosa de esto, de la situación. ¿Cómo afecta internacionalmente este problema de los Pandora Papers? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, siempre nos dicen que el riesgo país es uno que frena y sube el costo del dinero. Pero ¿cómo esta imagen del Ecuador, esta imagen del señor presidente afuera, porque el Ecuador en estos últimos días sí ha estado más en el mundo, ¿verdad? Ha estado más en el mundo tomando las palabras del presidente. ¿Cómo afecta a la intención de inversión extranjera? ¿Cómo afecta a la imagen del Ecuador este problema del presidente, estas dudas, estas sospechas? Y muy mal, o sea, evidentemente el tema de Pandora Papers da cuentas de una falta de transparencia, de una opacidad con la que se manejan determinados sectores económicos, ¿verdad? No todos, pero quienes justamente utilizan esos mecanismos de paraísos fiscales, de cuentas offshore, de fideicomisos para ocultar recursos, ¿verdad? Y ahí hay algo que es muy claro, quien oculta las cosas es porque algo teme o porque algo hizo mal, ¿verdad? Y eso está mal y sobre todo mal en un jefe de Estado. Mire usted, en Chile se está investigando muy fuertemente, se lo toma con la seriedad del caso. Aquí en Ecuador se está tratando de decir que es un tema político únicamente. Es un tema serio lo de Pandora's Papers, que el presidente debería ser el primer interesado en aclarar, en abrir sus cuentas, en mostrar la verdad para que el país conozca a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Y preocupa, y evidentemente el país queda muy mal en eso para atraer buena inversión, ojo, porque hay inversión de especulación, hay inversión de opacidad y le puede gustar justamente un manejo de esa manera de las finanzas y de los flujos de capital. Pero la buena inversión, la que invierte, la que innova, evidentemente se va a ver más bien desincentivada. Claro, porque hay la inversión que se llaman los capitales golondrinas y que expatrian año a año todas las ganancias y las utilidades. Para terminar, ¿cuál es su visión? ¿Cómo va a terminar el 2021 y cómo vamos a recibir el 2022? Porque ya podemos hacer evaluaciones y podemos hacer algunas perspectivas. A ver, el año 2022 viene todavía con incertidumbres y ese es el principal problema para la economía en general, para un pequeño negocio, para una gran empresa, para el Estado, para inversionistas. El problema es que llegamos con incertidumbres. No tenemos claridad sobre la proforma presupuestaria, no tenemos claridad sobre la política pública, sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y estamos discutiendo ahora esta ley tributaria, se tiene en mente que va a venir una reforma laboral, que también va a venir una reforma en términos de inversiones adicional, entonces todavía vamos a recibir el 2022 en una lógica de incertidumbre, lo cual es preocupante, en una reactivación económica que es muy lenta y que es desigual. Hay unos sectores que se reactivan con fuerza y otros que más bien están más vulnerables y empobrecidos, ¿verdad? Todo el sector del comercio informal, por ejemplo, todo el sector urbano, todo el sector agrícola, del comercio informal urbano, quiero decir, todo el sector agrícola, todavía con muchísimas incertidumbres y precariedad. Entonces vamos a recibir un 2022 en donde mis perspectivas no son las más optimistas, lamentablemente. Insisto en esto, creo que el mensaje es: se requiere un diálogo urgente, sincero y en el que el gobierno tiene que ceder, porque hay que dar un baño de realidad. El programa de gobierno de Guillermo Lasso no tiene legitimidad. Si el presidente quiere de verdad sacar al país adelante y gobernar para todo el Ecuador, tiene que ceder posiciones y establecer unos acuerdos con todos los sectores sociales para poder encaminar los 3 años de gobierno que le quedan.
Para concluir simplemente, o sea, ¿es posible eso de lo que han llamado el pacto tributario? Es necesario, es necesario. Eh, hay una prioridad, la prioridad es social, y en eso yo sí quiero diferenciar y clarificar mi posición. Tenemos que ir a la sostenibilidad fiscal, necesitamos un pacto fiscal, pero un pacto fiscal que no quiere decir igualar el ingreso con el gasto, un pacto fiscal que no quiere decir garantizar los recursos para pagar la deuda externa, es un pacto fiscal que garantice que el Estado va a poder cumplir sus deberes de dar servicios sociales a la población, de garantizar derechos, de reducir la desnutrición crónica, de erradicar la pobreza, de universalizar la educación, de garantizar acceso a salud con buenos insumos y con calidad, de generar elementos de transferencia tecnológica para que la economía pueda reactivarse rápidamente. El pacto fiscal es para sostener el pacto social, no es para pagar la deuda externa. Y eso hay que ser muy claros. Con esto ahí termino. Y tampoco deshacerse de empresas y de activos íconos del país para simplemente solventar el hambre de ahora y mañana quedarnos en la misma hambruna. Ese es otro problema. Efectivamente, eso tiene que ser analizado muy claramente. Por ejemplo, un tema que sería una locura que se haga es tratar de privatizar o de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Sería una barbaridad. Cuando hoy más que nunca requerimos ampliar la conectividad para que los niños y niñas en zonas rurales se conecten a la escuela, para que los emprendedores puedan activarse dentro de esta nueva realidad en la que estamos viviendo, lo que más necesitamos es acceso a telecomunicaciones, acceso a internet, acceso a equipamiento. Entonces, por ejemplo, esa sería una locura hacerlo porque además son empresas rentables, que no podemos hacer unos parches que condicionen el futuro. Muchísimas gracias al economista Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este jueves 11 de noviembre del 2021. Economista, muchas gracias, muy amable, buenas tardes. Una buena tarde y gracias por la invitación. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico. Volveremos el día de mañana para seguir pensando en voz alta sobre los temas que más nos preocupan y nos más interesa. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, la nueva dimensión visual desde Ecuador para todo el mundo.